Saludos buenas, mi nombre es Carlos Reyes y vengo a hablarles sobre las características fonéticas del español hablado en la República Dominicana y Venezuela. Bien es sabido que en el continente americano no se hablaba español, sino partiendo de los viajes de Colón, los cuales a partir de ahí introdujo el idioma castellano, llamándose este proceso como hispanización. Pero es de tener en cuenta que estos españoles no solo hablaban el castellano, sino también el gallego, el portugués, el catalán, entre otros. Esta es una de las razones que en países hispanos, entre estos República Dominicana y Venezuela, poseen distintos dialectos y socioletos, así como por los distintos invasiones e ingresos de inmigrantes a dichas poblaciones, quedando a su vez parte de su cultura. Ahora bien, ¿cómo identificamos estos rasgos del español? Pues vamos a ver un ejemplo tanto comparativo entre las características fonéticas del español hablado en República Dominicana y las características del español hablado en Venezuela. Pues cabe destacar que estos dos países poseen grandes similitudes en su lengua dentro de sus propiedades fonéticas, tales como el apócope, que es la eliminación de uno o más sonidos al final de una palabra. Un ejemplo utilizado en ambas naciones es compay, por decir compadre, o bici, por decir bicicleta. Otros fenómenos fonéticos que comparten similitud entre ambas naciones son la prótesis, la cual se produce cuando se le agrega sonidos fonéticos al inicio de una palabra. Ejemplo de esta es la palabra dir en lugar de ir y emprestar en lugar de prestar. Otro fenómeno sería la aféresis, que es el cambio fonético que se produce al eliminar un fonema, una o varias sílabas al inicio de una palabra. Ejemplo de este sería ¿en qué tan? Pues este por decir ¿en qué están? O la palabra toy, un ejemplo, estoy bien por decir estoy bien. También tenemos el fenómeno llamado síncopa, la cual también es usual tanto en Dominicana como en Venezuela. Sucede cuando se eliminan uno o varios fonemas internos de una palabra. Por ejemplo, la palabra dede por desde. También sucede muy a menudo con la pérdida de la D intervocálica. Ejemplo de ella: crudo por decir crudo y mieo por decir miedo. También son utilizados en ambos países lo que es denominado el ceseo, que es pronunciar la C, la S y la Z como una Z española. Además, abunda mucho el lambdacismo y el rotacismo, pues el lambdacismo ocurre cuando se pronuncia la letra L donde la lengua tiene R. Ejemplo de ello sería la palabra mejor por mejor o amor por decir amor. Y pues en el caso del rotacismo es al inverso. Se pronuncia una R cuando en la lengua lleva una L. Ejemplo de este sería la palabra ilegal y la palabra fenomenal, utilizando R en vez de la L.
Estas fueron similitudes entre las dos naciones, pero existen también algunas diferencias fonéticas, tales como la siguiente, diferentes entre ambas naciones. Por ejemplo, en Venezuela es utilizado el fenómeno llamado voceo, el cual se caracteriza por emplear el pronombre vos y sus conjugaciones verbales, siendo sustituido por el pronombre tú. Ejemplo de ello sería, oye, vení, y vos bailáis. Además, es bueno destacar que, al igual que en República Dominicana, se es utilizado el tuteo o ustedeo. Este último con el pronombre usted, que se utiliza para referirse con cortesía. Otra diferencia que es evidencial en Venezuela, pues a la vez se frecuenta, es la aspiración. Esto sucede cuando la letra S se aspira formando una J. Por ejemplo, vas a arriar el ganado. Vas por decir vas. En ese mismo caso, en Dominicana simplemente se sustituiría la letra S. Y en vez de decir vas, dice va. Otro rasgo en Venezuela es la F aspirada, pronunciándola como una J. Ejemplo, una fulana, por decir una fulana. Muy profundo, por decir muy profundo. También existen diferencias en expresiones propias de origen popular en cada país. Por ejemplo, en Venezuela, para referirse a una persona rubia se utiliza el término catire. Y por otro lado, un término popular en Dominicana es bacano, que significa algo que es cool, o de guabinao, que es cuando algo está roto, de un mismo país. Pues aquí me despido, siendo todo un gusto haberle compartido esta información.